Sí, buenas tardes a todos y comenzamos ya esta última parte con la última intervención de los octavos encuentros de Juste sobre la transición, el largo proceso de integración en Europa, 1982-1996, con Pilar Barraca de Ramos. Ella pertenece a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es jefe del área de régimen jurídico de protección de patrimonio histórico, así como de programas europeos, y es la responsable de la unidad de análisis de itinerarios culturales del Consejo de Europa. Es además coordinadora nacional del sello de patrimonio europeo de la Unión Europea y de GEREIN, la red de patrimonio europeo del Consejo de Europa. Delegada española en el Consejo de Europa para el Comité Director de la Cultura, Patrimonio y Paisaje, y es representante española en la Comisión de Bienes Culturales ante la Unión Europea. Además, experta española en los grupos intergubernamentales de estudios sobre el patrimonio europeo, del Grupo de Reflexión del Patrimonio Europeo, Foro Legal del Patrimonio Europeo y Estrategia 21. Pero, además, la hemos invitado para hablar de un tema que ha pasado de momento de puntillas en el foro de esta mañana, porque si nos damos cuenta, en el título del encuentro habla del largo proceso de integración en Europa. En Europa entendemos, cuando oímos de hablar de Europa, Unión Europea, pero cuando hablamos de Europa debemos pensar en algo mucho más que la Unión Europea. ¿Y por qué digo esto? Porque este año hay un acontecimiento especial que celebramos, que es el 40 aniversario de la incorporación de España al Consejo de Europa. Son 5 años antes de las fechas con las que empezamos a hablar aquí, ¿no? De 1982, cuando España dio ese primer paso, que entendemos también fue ese primer paso a la internacionalización de España en el contexto europeo. Y también entendemos que fue un paso fundamental que luego le ayudó a seguir integrándose en otras organizaciones internacionales. Desde el Ministerio están haciendo un gran esfuerzo también para poner en valor este aniversario, no solamente los aniversarios de la entrada de la firma de los Tratados de Roma o del Tratado de Maastricht, que sí que se ha tratado en la jornada de hoy. Pero Pilar sí que quería poner el énfasis en ese acontecimiento, porque no deja de ser también un paso que formó parte de la transición, de este periodo de la transición de España en la integración en Europa. Con lo cual, sin más dilación, agradeciendo una vez más a Pilar, que ya nos ha acompañado en varios encuentros por su participación. La audiencia es toda tuya, Pilar. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias, Miguel. A ver que ponga esto. Bueno, antes de empezar, quiero hacer un pequeño matiz. Es que yo no pertenezco al Ministerio de Cultura. En todo caso... Educación, he dicho educación. No, pero cultura. digo pertenezco. Bueno. O sea, yo me considero muy libre, atendiendo precisamente al tema de los derechos humanos. Y trabajo ahí por propia voluntad, que conste. Habrías equivocado. Precisamente el tema que yo voy a tratar está muy relacionado con el tema de los derechos humanos y un poco al hilo de la cuestión que se ha hecho antes a Susan, ¿no? Porque está claro que ningún país, ningún Estado soberano puede, adquirir un Estado democrático de derecho si realmente no tiene previstos toda la infraestructura y todo el sistema de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ahí el tema de los derechos humanos es realmente importante. Yo creo que en el caso concreto de Felipe González, bueno, a lo mejor en algún caso ha actuado de una forma poco correcta o algo así, pero realmente lo que sí se trabajó mucho, yo creo, en el momento de la transición fue precisamente el tema de los derechos humanos. Y precisamente, contando con ese tipo de cosas, hay muchos aspectos que no se trabajaron, aunque no se vieron hacia el exterior, precisamente porque hubieran podido atentar contra esos derechos humanos, ¿no? Esa es la cuestión.
Entonces, bueno, por nuestra parte, la cuestión, que es donde yo quiero incidir precisamente, es que la Unión Europea, que es lo que se ha hablado fundamentalmente hoy, realmente se formó como un mercado común, o sea, una base económica fuerte, luego ya ha evolucionado y tiene otro tipo de connotaciones, pero en líneas generales es otro nivel. En cambio, hubo otro organismo, que es el Consejo de Europa, muy poco conocido en España, tampoco, como también se conocen muy poco las instituciones europeas en líneas generales. Es decir, todo el mundo confunde el Consejo de Europa con el Consejo de la Unión Europea, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y así, mientras la Unión Europea, realmente lo que es una especie de Estado federado con sus tres sistemas de gobierno, en la parte judicial, la parte ejecutiva y la parte legislativa, pues el Consejo de Europa no. El Consejo de Europa es un organismo de carácter no gubernamental, aunque sus socios, sus miembros, sean Estados parte. Es como UNESCO. UNESCO tampoco tiene esa misma connotación. Lo que pasa es que este tipo de organismos tienen mucha fuerza, primero porque están formados por estados y, en segundo lugar, porque trabajan a través de convenciones que, una vez ratificadas por los estados, se convierten automáticamente en un elemento vinculante y de obligada cumplimentación. Entonces, esa es la importancia. Es decir, UNESCO tiene las convenciones, por ejemplo, que todo el mundo conoce, tipo de patrimonio mundial o de patrimonio inmaterial o de protección del patrimonio subacuático, etcétera, que son pues muy importantes. El Consejo de Europa tiene otro tipo de convenciones. En realidad, el Consejo de Europa ha sido conocido desde el principio como la conciencia de Europa, y precisamente ha sido conocido como la conciencia de Europa porque desde su creación en 1949, es decir, antes que el mercado común europeo, es muy importante esto, porque es el primer organismo paneuropeo que se crea en este continente, tiene como labor prioritaria la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos europeos, entendiendo por ciudadanos europeos no solo un conjunto establecido por unas fronteras concretas, sino lo que sería todo el continente, incluyendo en su momento lo que en su momento se llegó a llamar la Rusia blanca. Pero en definitiva, Rusia, la Federación Rusa, pertenece al Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene hoy 47 estados. Llegando, yo creo que el más lejano es Azerbaiyán, pero pasa por Armenia, yo qué sé, por un montón de países, ¿no? Entonces, el Consejo de Europa realmente es un conjunto de países con una diversidad cultural, con una multiplicidad de aspectos, que es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la primera medida que después de 1949, tras su creación, tomó el Consejo de Europa, y voy a empezar a hablar un poco rápido, porque si no me quedo sin tiempo, fue la redacción de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Fundamentales. Bueno, en este caso acabáis de ver una diapositiva que era la adhesión de España en 1977 al Consejo de Europa. Desde su creación en 1949 hasta 1977, España no ratifica, no se adhiere al Consejo de Europa. Y el acta de adhesión fue firmada precisamente por un joven Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores, que, como ya se ha comentado, fue posteriormente secretario general del Consejo de Europa y que recientemente pues ha sido nominado con el premio de la Fundación Academia Europea de Juste, precisamente por ser un gran europeísta. Él impulsó en su época del Consejo de Europa un montón de programas realmente pues muy interesantes. Bueno, él y otras grandes personas, también algunos de ellos españoles, que trabajaron con él. Desde aquí, desde el Ministerio, pues queremos también felicitarle por esta nominación, ¿no? La cuestión es que la unión en 1977 con el Consejo de Europa se produjo en un momento en el que en España acababa de comenzar el periodo de transición, se acababan de legalizar los partidos, digamos, de izquierdas, en general todos los partidos políticos, pero sobre todo los de izquierdas, y que es un momento que nos interesa porque se produce una pluralidad de carácter político en España, y España en aquel momento ni por supuesto pensaba en pertenecer a la Unión Europea.
Es decir, que el hecho de unirse a un gran sistema ya paneuropeo en el que se podían encontrar una serie de factores de carácter político, social, más bien diría yo, es un espacio jurídico basado en la derecha, en la defensa de los valores fundamentales del hombre, es muy importante, porque ahí ya se encontraba con una democracia pluralista. Es decir, que por un lado para España era un poco también un punto de arranque en esa democracia nueva que se estaba intentando crear, y era también un modelo de aprendizaje y de reunión con otros países europeos que ya formaban parte de este sistema. Con lo cual, realmente, para nosotros, yo creo que en aquel momento fue un boom poco conocido, porque, como siempre, no se dio demasiada publicidad a este asunto. Entonces, tanto los derechos humanos como la primacía del derecho y la democracia pluralista son los pilares esenciales que en su momento fueron fundamentales para el desarrollo social, económico y España de aquellos 3, 4, 5 años que llegaron hasta el año 82, en el que ya culmina con las elecciones estas en las que el socialismo salió adelante. Fueron, además, unos años muy deseados, es decir, realmente la sociedad española estaba muy deseosa de tener esa transición política. Entonces, de acuerdo a estos principios democráticos, en el acta de adhesión se establecía que entre los fines prioritarios estaba el de salvaguardar y promover unos ideales y los principios que constituían el patrimonio común. Y favorecer, una cosa muy importante, el progreso social y económico. 2 puntos importantes, porque ahí interviene en todo este proceso de modernización de la España de aquellos momentos. Pero lo mejor de todo es que España se adhiera al COE en el 77, pero ya en 1957 había ratificado la primera Convención Cultural del Consejo de Europa. Esa Convención Cultural del Consejo de Europa era muy interesante porque marcaba todo el organigrama del Consejo de Europa. Esa es del 54, o sea, 5 años después de ser creado el Consejo de Europa, y marcaba todo el sistema por el cual se va a crear el Consejo de Europa, es decir, cómo va a marcar su vida desde entonces hasta ahora. Y fundamentalmente hay una dirección general o similar, no se llama exactamente igual, que se ocupa del tema de los derechos humanos en todos sus aspectos. Es decir, los programas del Consejo de Europa se dedican, por ejemplo, a la recuperación de una serie de elementos o poblados o ciudades, por ejemplo, tras determinadas, puede ser debacles, o que necesitan un desarrollo social y económico importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, si España fue aceptado como miembro en 1977 por el Consejo de Europa, sin mediar tampoco tanta burocracia, ni tantas reuniones de aquí para allá, ni, en fin, toda la complejidad que supuso la entrada de España en la Unión Europea, es porque en el ámbito europeo ya se empezaba a reconocer esa intencionalidad que desde la muerte de Franco en el 75, España comenzaba una nueva andadura y que España tenía el potencial para poder ser parte de este organismo paneuropeo, y ahí es donde, digamos, radica nuestra importancia. Entonces, estos principios se constituyen en el artículo 3 del acta, y se destaca en el acta que España reconocía el imperio del derecho, el principio del imperio del derecho. Eso es una frase muy bonita, pero ahí es donde realmente se está diciendo, bueno, España ha cambiado su chip totalmente, no es lo que era, y va a trabajar en otra dirección. Entonces, cualquier persona que se hallase bajo su jurisdicción debería gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y además, el Estado se comprometía a colaborar activamente en la consecución de las finalidades fundamentales del Consejo de Europa. Es decir, ya había una vinculación muy directa por parte del Estado español, que aunque no hubiera tenido otros logros, sí a través del Consejo de Europa sí hubiera podido ser. Bien,
Lo que sí es importante señalar, que es, por lo menos en el aspecto de la cultura, es que a pesar de todos los vaivenes políticos del siglo XX, realmente cuando España entra en el Consejo de Europa tenía una legislación en materia de cultura muy consolidada, yo diría que la más antigua de Europa, en materia de patrimonio, de protección, de importaciones, de exportaciones, etcétera, en todos los complejos campos del complejísimo patrimonio cultural español, ¿no? Y teniendo además en cuenta también la diversidad plural de las culturas españolas. Entonces, esto es importante porque la parte cultural en el Consejo de Europa ha sido también, por eso la primera convención, en la de 1954, fue la Convención Cultural, y es porque el Consejo de Europa reconoce y reactiva el hecho de que a través de la cultura se consigue la cohesión social, el reconocimiento de la diversidad cultural, la pluralidad de lenguas, es decir, una serie de elementos que son absolutamente esenciales para ese reconocimiento de los derechos humanos y para conseguir un tipo de estructura que funcione de manera uniforme y conjunta en todas las líneas. Es mucho más práctico, por decirlo así, porque no interviene todo ese aspecto diplomático que en los aspectos de la Unión Europea. Al ser un organismo más pequeño, el Consejo de Europa se puede permitir el establecer planes que pone en funcionamiento y que en un tiempo escaso una temporalidad pequeña, surte efecto. Entonces, a través de la cultura se han creado una serie de programas, que voy a comentar así muy brevemente, para que veáis que un poco el lenguaje es el mismo, pero es que además es el mismo lenguaje que utiliza la Unión Europea, porque también el Consejo de Europa y la Unión Europea precisamente establecen acuerdos de trabajo, porque los planes de actuación son básicamente lo mismo. Entonces, desde 1977 España está comprometida con el Consejo de Europa y se han adoptado distintas convenciones, acuerdos y una serie de acciones conjuntas, siendo España además uno de los países más activos. Es decir, nos reclaman, cuando no participamos activamente nos reclaman. ¿Por qué? Porque saben que tenemos una buena experiencia de trabajo, porque saben que tenemos un buen sistema jurídico, porque saben que a pesar de no tener dinero, sí tenemos, imaginación, y que ya se sabe que de la imaginación al poder, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Fundamentalmente quería destacar que los aspectos básicos de principios básicos en campo de cultura en Consejo de Europa son, por un lado, ya lo habéis visto ahí, la promoción de la identidad, el soporte de la creatividad, el respeto a la diversidad cultural y la participación en la vida cultural. Bueno, ya habéis visto porque han pasado las convenciones que se han ratificado. En principio yo no me voy a entretener en las convenciones porque cada convención sería tema de una charla, pero en principio el Consejo de Europa ha ratificado la Convención Cultural Europea, la Convención que fue en 1969 de Londres de protección del patrimonio arqueológico, pero que no llegó a tener efecto hasta La Valeta en 1992. Después ha ratificado también la Convención del Patrimonio Arquitectónico, llamada también Convención de Granada, de 1985, porque se hizo en Granada. Luego la Convención del Paisaje, que es fundamental porque afecta a todos los temas. Cuando hablamos de paisaje no solo hablamos del paisaje cultural y qué bonito, por ejemplo, este magnífico paisaje que hay aquí, hablamos del tema de planeamientos urbanísticos, paisaje rural y paisaje urbano, paisaje industrial, es decir, y además el paisaje como elemento cultural de nuestra propia legislación. Entonces tiene unos ámbitos súper amplios en los que trabajar. Y estamos en vías, que queremos hacerlo este año, con un poco de suerte, de ratificar la Convención de Faro a través de un Real Decreto, que es como se ratifican las convenciones, precisamente, es decir, sancionado por el Rey de España. Entonces, también ha suscrito distintos programas del Consejo de Europa. Estos programas ya no son tan vinculantes como las convenciones, pero sí quiero destacar fundamentalmente las Jornadas Europeas de Patrimonio, porque son un elemento que tienen un éxito brutal en toda Europa.
Europa, cuyo objetivo además es múltiple. Por ejemplo, es sensibilizar a los ciudadanos sobre la riqueza y la diversidad cultural de Europa, o fomentar la valoración del mosaico plural de las culturas, fomentar el diálogo intercultural, porque mucho hablar de las distintas lenguas, luego todo es el inglés y no sé qué, no sé cuántos, y hay que fomentar también las lenguas vernáculas y las indígenas de los distintos sitios, etcétera. Combatir el racismo y la xenofobia, fundamental, y favorecer la tolerancia. Compartir una misma identidad, que también es un objetivo concreto de la Unión Europea, y sensibilizar tanto a la sociedad como a los responsables políticos sobre la necesidad de la protección del patrimonio. Y cuando estamos hablando de patrimonio cultural, estamos hablando un poco de todo, porque la cultura es esto que estamos haciendo aquí ahora, en cierto modo. Y ahora, con la estrategia, precisamente, este foro es precisamente un buen ejemplo. Respecto a los itinerarios culturales de Europa, que es otro programa que también España sea tal, esta es una iniciativa que pretende crear un vínculo entre los ciudadanos de Europa y el patrimonio cultural. Como veis, es exactamente lo mismo, cohesión social y diversidad cultural, y que aunque se trate de rutas y caminos culturales y todo esto, trata fundamentalmente de un patrimonio que está vivo, que sigue vigente y que de alguna forma se basa en el enriquecimiento mutuo a través del intercambio de los distintos países, incluso de las distintas regiones de un mismo país, que son muy diferentes a nivel social. Y además aquí se destaca el tema de la memoria, el tema del valor inmaterial. Temas muy importantes, porque con todo el tema de la globalización y de todo este tipo de cosas que se han ido haciendo anteriormente, se han perdido una serie de valores. Y finalmente quería hablar también de la Estrategia 21, porque es una novedad, es un sistema de gestión, es un instrumento que se ha creado realmente el año pasado, a través de un comité de expertos en el que, pues me congratula decir que he formado parte. Se estableció en la conferencia del Consejo de Ministros de Namur, Consejo de Ministros del Consejo de Europa, evidentemente, de Namur, y de Ministros de Cultura, claro. Y entonces, pues ahí se trataron muchos temas muy diferentes, como el tema del cambio climático, de las migraciones, por ejemplo, y de la pérdida de patrimonio, por ejemplo, en toda la parte de Oriente Medio, que tanto nos afecta, y su afección a la cultura europea, porque al fin y al cabo toda la cultura europea viene de Mesopotamia, es que es una realidad, eso no nos lo podemos quitar de en medio. Entonces, claro, el dejar que se pierda de esa manera por asuntos bélicos y demás, incluso teniendo convenciones como la de La Haya, pues la verdad es que es una gran tristeza, porque ese patrimonio no recuperable nos hace perder nuestra propia identidad. Primero identidad nacional y luego identidad, en este caso, europea. Entonces, todo eso tiene un gran impacto en nuestras sociedades y debemos de ser muy conscientes de los retos que supone la protección del patrimonio, que proteger el patrimonio, primero es caro, segundo requiere de una gran experiencia, de una buena formación y requiere de buenas estrategias a niveles, en este caso en España, regionales y nacionales, y locales también, es decir, realmente de todas las administraciones. Pero también se trabaja con algo que también se ha trabajado en la Unión Europea últimamente, y que es en la gobernanza participativa. Es decir, no solo trabajar en el campo de la cultura para el pueblo, pero sin el pueblo, sino trabajar con todos, de una forma participativa. Es decir, nosotros aquí ahora estamos en colaboración directa con este 40 aniversario de la entrada de España en el Consejo de Europa, en colaboración con una fundación que evidentemente es privada, la Fundación Academia Europea de Juste, pero es un gran honor, es decir, no se desdeña en absoluto la participación con los privados. Y luego conviene implementar los valores identitarios que se manifiestan a través de la Convención Cultural, ya se ha quedado un poquito anticuada, y del valor del patrimonio cultural para la sociedad de Faro. Esta es una convención muy ligera, por decirlo de alguna forma, pero que afecta fundamentalmente a los derechos de la ciudadanía y al patrimonio, digamos, que llamaríamos inmaterial, es decir, a la pervivencia y preservación
de la memoria. Cuando hablamos de la memoria, vamos a olvidarnos del tema de la ley de la memoria histórica, sino vamos a pensar en lo que ha supuesto la memoria de los últimos 80 o 100 años, que siempre se ha transmitido de manera oral y ahora realmente hemos dejado perder una buena oportunidad para, digamos, tener un poco la memoria de los últimos 60 o 70 años. En España, con el tema de la guerra civil, ha habido una especie de parón que nadie quería hablar, ni unos ni otros. Entonces, es muy difícil realmente hoy día reconstruir, ni siquiera devolver a determinadas personas una serie de derechos, restituir los derechos, porque realmente ha cambiado el panorama totalmente, incluso desde el comienzo de la transición hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que la estrategia que va a incidir fundamentalmente en determinados valores del Consejo de Europa, tales como son democracia, libertades fundamentales, derechos humanos, apertura al diálogo, igualdad para todos y diversidad cultural, busca además el marco legal para la conservación integrada del patrimonio, con una serie de prioridades, que es, por un lado, contribución del patrimonio para la mejora de la calidad de vida, o sea, lo que hablamos del bienestar social y del medio ambiente, que estamos también en vías de perderlo. Contribución del patrimonio a la prosperidad europea basada en la expresión de sus identidades y diversidad cultural. Educación y formación a largo término. Y aquí entramos en esta parte que nos afecta ahora, porque la educación y la formación es a todos los niveles, desde profesionales hasta niños de colegios, con distintos niveles divulgativos, dependiendo si es gente de la calle, jornadas abiertas, si es gente universitaria, como en este caso vosotros, si es profesionales de la administración o de las administraciones, es decir, cada cual con su propio lenguaje hacer prevalecer la concienciación sobre una serie de valores que se han perdido, y que tenemos que recuperar, pero de inmediato, porque si no, no vamos a poder continuar adelante. Entonces, esta estrategia se desarrolla, como todo, en tres grandes áreas o tres grandes pilares. Uno de ellos es el económico, fundamental, porque el patrimonio y la cultura realmente dan dinero, dan mucho dinero. O sea, antes, hace 20 años, se pensaba, no, es que como esto no da dinero. No, da mucho dinero, directa e indirectamente. De hecho, es una de las tasas más altas del PIB español. Pasando por el tema del turismo, si se quiere, turismo cultural me refiero, que es un turismo cultural, poco cultural, pero el tema de las restauraciones, de las rehabilitaciones, del patrimonio arqueológico, en fin, yo qué sé, podría hablar de los 25.000 programas que hay por ahí y de lo que consiste y la cantidad de dinero que se gasta anualmente en esto, directa e indirectamente. Por eso este año que celebramos nuestro 40 aniversario de la entrada en el Consejo de Europa, estamos celebrando con distintas actividades en el marco general de las convenciones ratificadas por España. Demostramos, además, que en nuestro país, en realidad, los tres pilares de la Estrategia 21 ya llevan años cumpliéndose, porque en España, economía de la cultura, ya llevamos más de 10 años trabajando con ellos. El tema social, de alguna forma, también se trabaja, incluso desde los niveles locales y regionales, sobre todo, pero se va ampliando el campo. Quizás está más perdido el tema educacional de colegios, incluso de universidades. Por ejemplo, abogamos por la existencia de asignaturas dedicadas al patrimonio específicas, porque el campo del patrimonio no es cuestión de un máster o de una cosa así en plan rapidito, no, es cuestión de tratarlo detenidamente en cada una de sus variantes y yo creo que eso deberemos conseguirlo en algún momento. Entonces, todos los programas del Consejo de Europa es perceptible que todos son transversales y yo creo que esto es importante. Y se dedican además a consolidar estos valores, como he dicho, del Consejo de Europa. Entonces, la cuestión es que los tres pilares son transversales, igual que la cultura también es transversal y el patrimonio también es transversal. Es decir, no, por mucho que lo trabajemos desde cultura o lo gestionemos desde cultura, en realidad afecta a toda la sociedad,
Porque, por ejemplo, el patrimonio paisajístico es patrimonio natural, afecta al Ministerio de Medio Ambiente. El patrimonio arqueológico puede afectar a cualquier ministerio en el que esté afectado uno de los inmuebles, por ejemplo, que tienen, o a las comunidades autónomas en cuanto a su territorio. Para hacer cualquier tipo de obra pública se necesitan estudios de impacto ambiental, con lo cual aquí entran todos los campos de las ingenierías, etcétera. Ya termino, reloj. Las ingenierías. Es decir, que es un campo absolutamente transversal en el que necesitamos grupos de trabajo interdepartamentales para poder llevar a cabo determinadas actuaciones. Y, de hecho, los recursos económicos que se constituyen en promoción de esta, digamos, rehabilitación, entre comillas, procuran a su vez el bienestar de la sociedad porque producen empleo, entre otras cosas, y son además un factor de vínculo social. Es decir, ahí ya entra la sociedad y son de diálogo intercultural y de comprensión mutua. Entonces, ya para finalizar, como he comentado, si la concienciación ciudadana, que es el último pilar, y sobre su propia identidad cultural y el aprecio por el patrimonio, no vamos a ser posibles. No va a ser posible que llevemos a cabo el principal objetivo, que es el de la unidad que consolidaría los derechos humanos más deseados, como son las libertades fundamentales, ¿no? Eso es lo fundamental. Es decir, la cultura es la base de la sociedad. Con las guerras se pierde, con los desastres se pierde, etcétera. Pero lo que no podemos es perder, los que quedamos, es ese valor identitario, y no podemos dejar de llevar a cabo más allá esa promoción del valor de la cultura. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Yo sé que ya es tarde, y que inicialmente bueno, pues teníamos pensado acabar a las 7. Nos quedan 4 minutos para un par de preguntas. Como veis, la exposición que ha hecho Pilar ha dado muestra de un trabajo que se hace desde una organización que quizás, si bien todos conocemos por el nombre y todos alabamos, sobre todo en lo que se refiere a temas de cultura y protección de los derechos humanos, protección y promoción de los derechos humanos, no es tan conocida, ¿no? Y sí que nos parecía interesante pues incorporar este conocimiento a un proceso de integración europea. Yo tengo un par de preguntas aquí, por si acaso no hay ninguna, pero porque sí que tengo una curiosidad y sobre todo personal, pero sí que dejo antes la posibilidad al público de, si tenéis alguna duda o respecto a lo que ha planteado Pilar, queréis añadir algo por vuestra parte. Pobrecitos, es que les dejo. A ver, hay allí una allá al fondo y una aquí. Pues cogemos estas dos preguntas y yo añado la mía así a modo de coletilla. Las hacemos juntar las preguntas para que puedas contestar directamente. Vale, espérate, porque si no se puede olvidar. Sí, ¿se me escucha? Me parece una cosa muy interesante. Bueno, mi nombre es Antonio, soy licenciado en Historia. Como tal, me parece muy interesante una cosa que ha indicado usted, sobre todo cuándo se va a dar una asignatura, sobre todo a nivel docente, pero comenzando ya desde muy jóvenes en los colegios y demás, tanto, igual que me parece tan importante que haya ya asignaturas como matemáticas y lengua, una asignatura en la que se defienda o se trate el patrimonio y así la defensa de los derechos humanos, que como tal me parece vital, es que parece una redundancia, pero como seres humanos que somos, que vivimos en un contexto y por lo menos respeto hacia lo que es el pasado, que nos incumba a todos, y respeto hacia nuestros iguales. Solamente quiero hacer esa indicación. Hay otra pregunta aquí, Mario. Bueno, si quieres contestar esta pregunta, también puedes, Mario. Que está ligada justamente a la pregunta que acaban de hacer, porque yo, mientras te escuchaba, me acordaba de Stefan Zweig, de ese escritor que tuvo un periplo tan trágico y que abogaba en aquellos años tan difíciles por una Europa unida, pero en lo cultural. Es decir, que es curioso que no es ninguna cosa nueva, que
que él se daba cuenta que la mejor vía por encima de la economía, de lo fiscal, de lo político, pues quizás sea lo cultural, donde mejor, lo dice expresamente en ese libro tan famoso del Mundo de ayer, la vía donde mejor nos reconocemos los europeos es en la cultura, en nuestro patrimonio, en nuestras distintas lenguas, en nuestra literatura, en nuestro patrimonio arquitectónico, en todo, ¿eh? Entonces, me ha gustado mucho en ese sentido porque creo que se abre una vía interesantísima y que ahí no debe haber tantos recelos, en principio, como existen en otros campos para la cesión de soberanía, por ejemplo, ¿no? Yo, mi coletilla es, me puedes contestar con un sí o no, te puedes extender lo que quieras, pero sabes que tenemos poco tiempo. ¿Cómo crees que ha influido, teniendo en cuenta que ocurrió 9 años antes de la firma del Tratado de Adhesión de España, no el Tratado, del Acuerdo de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, ¿cómo crees que influyó el que España ya perteneciera al Consejo de Europa y que 9 años antes hubiese realmente... hubiese tomado se hubiese adherido al Consejo de Europa? ¿Crees que realmente influyó o simplemente fue pues algo que tenía que ocurrir porque íbamos en esa dirección? ¿Pero crees que realmente hubo alguna influencia y que eso hubo una influencia especialmente positiva a que España se adhiriera pues en ese periodo corto de tiempo, en el 86, a las Comunidades Europeas? Simplemente eso. Bueno, pues voy a contestar rápidamente a las 3 porque es muy tarde y porque el segundo tiempo ya se me ha pasado también. Vamos a ver, en cuanto a la asignatura, nosotros abogamos por eso y queremos la formación a todos los niveles. Pero claro, nosotros trabajamos en cultura, no en educación. Entonces nosotros, y de hecho yo participo en muchos másters de patrimonio y cosas por el estilo, pero yo lo que me doy cuenta es que como no hay una formación previa, pues entonces en el máster prácticamente la gente no se entera. Nosotros tenemos práctica, yo tengo práctica gente de la Universidad, de la Rey Juan Carlos, y tenemos también de la Complutense de Madrid, haciendo prácticas con nosotros en el Ministerio. Y ahí aprenden directamente cómo es la gestión sobre el patrimonio, porque nosotros todo el día es gestión sobre el patrimonio. Entonces esa es una fórmula buena. Pero claro, el problema es que la cultura lo que da son una serie de valores identitarios, porque la cultura es mucho más amplio que el patrimonio material, en el sentido de decir la catedral o una cosa por el estilo. Cuando estamos hablando de cultura, hablamos de nuestra cultura, y cuando hablamos de turismo cultural, lo que estamos hablando es de la gente que va a visitar sitios conociendo la cultura de los sitios. A mí eso me gusta. Yo cuando voy a un sitio me gusta sentarme a la comida del sitio, me gusta que me pongan el vino del sitio, me gusta que tal, y me gusta conocer lo que hay. Y si me puedo enrollar y hablar con la gente de allí, pues fenomenal, pues así veo lo que piensan y todo eso es cultura. Entonces no es lo que existe como una cosa estereotipada y para sacar dinero. Que es como está funcionando el tema del turismo. Gente que venga y pum y que gaste. No se trata de eso, es algo mucho más importante. Entonces, el problema es crear en las cátedras, por un lado, en las universidades, porque quizás a lo mejor antes de llegar a los colegios, porque es muy difícil llegar hasta los colegios, y a un plan de actuación que corresponde además a un sistema de estudios, a unos planes que yo no acabo de entender muy bien por dónde van, pues a lo mejor habría que empezar desde los niveles altos, pero no desde el máster, sino desde la propia universidad, desde primero o segundo o lo que sea de carrera, hablando de los distintos temas con profesores cualificados. El problema que hay es que la mayor parte de los profesores que hay en la universidad tienen que recurrir a la gente que trabajamos con el patrimonio, porque si no, no son capaces de... Es decir, hay una teoría, pero la teoría es, pues eso, teoría, no es una cosa muy práctica. Entonces el problema es que estos cursos o se plantean por 3 meses o por 4, lo que sea, y además dentro de los planes, que no sé si son cada 2 años o 3 años, no sé cómo funciona, la verdad. Entonces habría que tratar sobre ese tipo de cosas. Lo estamos intentando con la Universidad Europea, por ejemplo, lo estamos intentando, y con algunas de las universidades de Madrid también lo estamos intentando, pero bueno, yo pienso que una vez alguna se tire a la piscina, las demás le seguirán, ¿vale? En cuanto a la Europa unida en lo cultural, evidentemente esto es fundamental y eso es lo que el Consejo de Europa quiere, pero eso es súper difícil de conseguir.
Eso es súper difícil de conseguir. Por ejemplo, en una guerra, por ejemplo, en las guerras civiles, las mayores represiones son precisamente con las personas que están dedicadas a la educación y a la cultura. ¿Por qué? Porque somos los peores de todos. Porque a través de los conceptos culturales podemos mover masas. Entonces, eso pasó en Guatemala en la guerra civil, desaparecían los maestros, desaparecían no sé qué, y como tú fueras diciendo por ahí, que yo estuve en aquella época en Guatemala y lo conocí bien, y como fuera, ¿no? Cállate, tú no digas que trabajas en temas de cultura. Y yo ahí mutis por el foro, porque era una cosa terrible, ¿no? Y en España ocurrió eso, muchas de las represiones que hubo en los dos bandos durante la guerra civil, pues fue hacia los maestros y hacia tal. ¿Por qué? Porque los maestros, al margen de las ideas políticas, lo que tienen siempre, lógicamente, es una apertura más allá del quedarse estático aquí y de enseñar a sus alumnos el que realmente sostenga una serie de valores morales y éticos que son fundamentales para reconducir en tu vida pues todos los aspectos, la profesión, la vida en sí misma, que es toda una encrucijada. Entonces yo creo que es muy difícil de mantener esto. Y el Consejo de Europa se encuentra con problemas muy grandes, por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán. Si tú has estado en Armenia, no puedes ir a Azerbaiyán, pero si has estado en Azerbaiyán, no puedes ir a Armenia. Si Rusia, que se lleva fatal con Polonia, pues idem de idem, o Polonia con Rusia, o Polonia con ¿cómo se llama?, con Alemania, o Alemania con Polonia. Y los de la zona de Dansk ya no te quiero contar, o sea, depende de qué culturas o qué sitios. Entonces, a veces es muy difícil cuando se han marcado unos territorios políticos sin tener en cuenta las diversidades culturales y aquellos asuntos que se han quedado colgando por allá, que es la historia. Es muy difícil, digamos, esto. Por eso es muy importante que en la parte historia, aunque tú digas que a ti la historia realmente, bueno, que eres más politóloga, evidentemente, y tal, pero que la parte histórica es eso, yo creo que la historia hay que reconducirla, porque la historia, y eso lo vemos también en la historiografía, la historia está camuflada por los organismos oficiales. Es decir, la historia que se dio en el franquismo era la vuelta al imperio. Bueno, pero por favor, si se veía hasta en los recordatorios de comunión de los niños de los años 40, que era Santiago Matamoros o San Luis vestido como de militar romano o algo por el estilo, ¿no? O sea, unas cosas como muy curiosas. Es decir, ese tipo de diseño y de imagen te da a entender la imagen que el Estado quiere proporcionar y quiere dar a la gente. Eso es como la época de la pintura de la historia, ¿eh? Es decir, hay un academicismo determinado y ese academicismo controla una línea a seguir. Y esa línea es la que marca pues, determinados aspectos de la historia. Porque Claudio Sánchez Albornoz hablaba de la España musulmana y hablaba del vacío cultural que había, cultural de vida que había desde Asturias hasta Toledo. Pues no había ningún vacío, todo estaba poblado. Lo que pasa es que estaba poblado por otro tipo de culturas, que eran entre otras las musulmanas. Entonces eso es muy difícil, pero vamos en esa línea, a ver si lo conseguimos. Y luego, ¿en qué influyó y si fue positivo? Pues yo creo que sí. Me pasa mucho, ¿no? Sí. No, nada. Yo creo que sí, que influyó positivamente. Y que eso precisamente se nota porque el mismo gobierno español no solo empieza a moverse en el estamento europeo, sino que es cuando Marcelino Oreja precisamente es nombrado secretario general del Consejo de Europa, se lleva a varios españoles muy interesantes con él, afortunadamente, y son los que crean programas muy importantes como el programa de los itinerarios culturales europeos, que es del año 87, y en España es un programa que prácticamente no se conoce, pero es del año 87, y el primer itinerario cultural europeo fueron los caminos, en plural, de Santiago, porque el Camino de Santiago, que en España se ha reconocido oficialmente por el Consejo Jacobeo, es el Camino del Norte y el Camino francés, sobre todo el